¿Qué tal, chico? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hoy en la clase vamos a ver los derechos de las obligaciones, como son las fuentes de las obligaciones y otras fuentes. ¿Ok? Bien, muchacho, voy a empezar a compartir pantalla para que veamos las diapositivas. Entonces, fuentes de las obligaciones y otras fuentes. Esa va a ser la clase de hoy. Bien, vamos a empezar. Fuentes de las obligaciones. Las obligaciones, vamos a escuchar el concepto. ¿Qué es el concepto de una obligación? Las obligaciones están presentes en todos aquellos hechos o actos de la vida, capaces de obligar, con o sin a la persona. Todo hecho del hombre capaz de producir obligaciones. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Bueno, leo otra. En la actualidad, las fuentes de las obligaciones tienen carácter tasativo. Es decir, una persona solo puede quedar obligada cuando ocurren los supuestos hechos previstos por el ordenamiento jurídico. ¿Ok? Tú tienes una obligación, cuando es jurídico, tú tienes una obligación cuando firmas un contrato, cuando firmas un convenio, eso es un ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque le das dando la solemnidad a tu contrato, a tu convenio. ¿Ok? ¿Cómo le das la solemnidad? No fuerza, tiene que estar presente una persona, ¿ok? Una persona jurídica, no siempre. Acuérdense que nosotros podemos estar y ser solemnes siempre y cuando haya otras personas que no sean conocidos de nosotros, como lo que le llamamos los testigos. ¿Okay? Esas son las obligaciones, ese es un concepto de las obligaciones. Es todo aquellos hechos o actos de la vida capaces de obligar. Acuérdense que las obligaciones, como lo estábamos viendo en la clase pasada, las obligaciones no solamente son jurídicas. Acuérdense que hay obligaciones morales. ¿Ok? Una obligación moral es ir a la escuela, esa es mi obligación. Ir a trabajar, esa es mi obligación. Nadie me está mandando a hacer las cosas, pero es mi obligación hacerlo. En los jóvenes, en los infantes, pues obligación es recoger su cuarto. ¿Sale? No hay algo escrito que tengan que recoger su cuarto, no hay algo jurídico, pero esas son las obligaciones morales que se tienen. No decir groserías en un aula de clases, sentarse correctamente, todo eso son obligaciones morales y no tiene que estar algo estipulado o algo jurídico. Bien, vamos a ver cómo se clasifican. Ok, vamos a ver el tipo de clasificaciones de los contratos y las obligaciones. Vamos a empezar con la clasificación unilaterales y bilaterales. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? En ambos se dan un acuerdo de voluntades, es lo que le digo, se está firmando un acuerdo de voluntades. La diferencia radica en que entre el primero, una parte se ve obligada frente a la otra, mientras que en el segundo, ambas partes se obligan por igual. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que en el unilateral, una persona está encargada de pagar. No, es el acuerdo de voluntades, pero una persona está encargada de cubrir esa deuda. ¿Ok? Y en la bilateral, son ambas partes están obligados, tienen los mismos derechos y obligaciones. ¿Ok? En el unilateral, solamente una persona. ¿Ok? Es la obligada, como por ejemplo, en un contrato unilateral, lo que hacemos en un contrato cuando me voy a contratar en un trabajo, cuando voy a un trabajo y firmo un contrato. Mi obligación es dar un servicio. ¿Ok? Pero, óiganlo bien, pero no siempre la obligación de la empresa o del patrón es pagarme. A lo mejor me paga en especie, a lo mejor me paga porque le estoy cuidando su casa. ¿Okay? Es un acuerdo unilateral. Mi obligación sí es dar, pero la obligación de la otra persona con la que estamos firmando el contrato no es a fuerza siempre darme algo de dinero o algo que me
ayude, simplemente es uno. Y en el bilateral no, en el bilateral las dos personas estamos con los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Ok? Un contrato de arrendamiento, por ejemplo, su obligación del arrendatario es pagar, del arrendador darme esa casa en condiciones habitables. ¿Ok? Bien, seguimos con los onerosos y gratuitos. Esto está regulado en el artículo 1311 del Código Civil. El primero genera gravamen. ¿Qué es un gravamen? Un aumento, una renta. ¿Ok? Ese es un gravamen, muchachos. ¿Ok? El primero genera un gravamen y beneficios donde no hay un beneficio equivalente por cada uno de los miembros de la relación, mientras que en el segundo únicamente genera gravamen para uno de los miembros y dándoles beneficios a otros. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Volvemos al contrato de arrendamiento. Genera gravamen. Si yo rompo algo, obvio me van a generar un gravamen. Si algo está mal hecho, mi gravamen va a ser que le voy a pagar menos. ¿Ok? Y en el gratuito no, muchachos. ¿Ok? En el gratuito no genera gravamen. ¿Ok? Seguimos con mutativos aleatorios. Esto está regulado en el 1312 del Código Civil. Con los primeros las personas se generan con inmediatez, mientras que el segundo se basa en una exclusiva y específicamente, ¿ok? Como por ejemplo, la compra de una cosecha. ¿Okay? La compra de una cosecha. Hay que incrementar entre sí y obtener las ganancias que se esperan cuando se realiza una apuesta. Bueno, los conmutativos, ¿qué quiere decir, muchachos? Los conmutativos es de que no podemos ver, no podemos crear, ¿ok? Y los aleatorios, pues no podemos depender de ellos, como por ejemplo lo que le estaba yo mencionando de la cosecha. Tú siembras, pero realmente no sabes si va a crecer esa cosecha, si va a salir adelante. ¿Ok? Realmente no, tú desconoces, puede ser por mal tiempo, puede ser porque no germinó bien, ¿sale? Tú haces un contrato aleatorio con una persona que te va a comprar la cosecha, tú la cosecha ya la compraste, pero se estipula que le vas a vender nada más lo que hayas hecho, nada más, nada más le vas a dar lo que quedó. Y si no germinó, si no se cosechó nada, pues entonces tienes que regresar ese dinero. Esos son los contratos aleatorios y conmutativos. Bien, principales y accesorios. Todo esto lo va a regular el artículo 1313 del Código Civil. Los primeros son los que dependen de sí mismo para existir. Mientras que en los accesorios dependen del principal y corren con la misma suerte. También se les llaman de garantía. Vamos a explicar los principales. Dice que dependen de sí mismo. Como el comodato, como un contrato de comodato. Yo te presto mi casa, pero obvio no voy a recibir nada, pero te estoy prestando mi casa. Nada más es un contrato de préstamo. El comodato nada más es un contrato de préstamo. ¿Ok? Accesorios, ¿qué quiere decir? Que tú vas a dejar algo en garantía y te van a dar un dinero. Puede ser un bien mueble o puede ser como las famosas casas de empeño. ¿Ok? En las casas de empeño, ¿qué es lo que haces? Tú dejas pues, un aparato electrónico, tú dejas una prenda de oro, plata. Hoy en día, pues dejamos que relojes, celulares, realmente lo que pueda garantizar ese préstamo que te van a hacer en los accesorios. ¿Ok? Dejas en prenda eso para que se te dé un dinero.
el transcurso del tiempo te dan un cierto tiempo, ya sea para que lo refrendes. ¿Qué quiere decir que refrendes? Que tú pagues por depositar y tener otro mes más para poderlo sacar, o vayas directamente y lo saques. ¿Ok? Bien, seguimos con los consensuales reales y solemnes. Esto lo va a regular el artículo 1314. Acuérdense de todos estos artículos, muchachos. ¿Por qué? Porque todo esto va a venir en el examen. ¿Ok? Todo esto va a venir en el examen. ¿Sale, muchachos? Todo esto va a trabajar, todo esto lo vamos a trabajar en el examen. Bueno, los primeros requieren únicamente del consentimiento. Del consentimiento, ¿para qué? Para que las dos partes estén de acuerdo. Es consensual. ¿Qué quiere decir? Yo te vendo algo, tú me compras algo. ¿Ok? Yo te doy mi pertenencia y tú me das un dinero. O lo que hayamos acordado. Si fue lo que famoso le llamamos un trueque, bueno, yo recibo algo tuyo y tú recibes algo mío. Esos son los consensuales. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo con lo que estamos cambiando y estamos de acuerdo con lo que yo te estoy dando. ¿Ok? Los segundos. La entrega o tradición del domicilio de algo. ¿Ok? Son los reales. La entrega o tradición de dominio de algo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que realmente va a haber una transacción a través de un dominio. ¿Ok? Y los terceros, pues son los solemnes. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que por disposición de la ley deben de observarse ciertas formas y consentimientos deben de ser expresos de una forma u otra. Cuando nosotros adquirimos un matrimonio o nosotros con nuestra pareja, vamos a hacer un matrimonio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un contrato. ¿Cuál es el contrato, muchachos? Pues ir al registro civil y casarnos. Estamos haciendo un contrato entre la persona y la persona. ¿Delante de quién? De un oficial de registro civil. Deben de tener en cuenta, muchachos, y deben de saber que los oficiales de registros civiles no son jueces. ¿Ok? Ellos no dan una pena, ellos no pueden obligar, solamente son oficiales que dan solemnidad, dan una solemnidad a un matrimonio. ¿Ok? Por eso la palabra decir juez está mal. ¿Sale? Lo podemos usar, obvio, porque somos borreguitos y así le llamamos, pero nosotros que nos dedicamos a la carrera de Derecho debemos de entender ya jurídicamente una parte y otra. Los oficiales de un registro civil no son jueces, así se llaman, oficiales de registro civil. Ellos le van a dar la solemnidad a nuestro contrato. ¿Cuál es nuestro contrato? Pues la unión entre dos personas. ¿Okay? Ese es un contrato solemne. Instantáneos, tracto sucesivo. Los primeros se cumplen en el acto. Una vez realizados, muere la relación jurídica. ¿De qué quiere decir esto, muchachos? Que cuando yo te entrego algo, tú me entregas algo, ahí se acabó la relación jurídica. No nos volvemos a ver. ¿Ok? No nos podemos seguir viendo para yo cobrarte o que tú me des, no. Automáticamente, en cuanto yo te doy el dinero y tú me entregas la cosa que yo te estoy comprando, por ejemplo, un contrato de compra-venta, en ese momento terminamos y muere la relación jurídica. Ya no tenemos nada que ver. ¿Okay? Hay ocasiones que las personas nunca se conocieron, nada más hicieron el trato en ese momento, se firmó un contrato y automáticamente se terminó. ¿Ok? Mientras que el trato sucesivo quiere decir que posteriormente sigues cumpliendo, sucesivamente sigues cumpliendo. ¿Cuáles son los contratos sucesivos, muchachos? Pues los que hacemos a Electra, a Aurrera, ¿sale? Ese tipo de contratos, cuando a ti te prestan un bien, tienes que seguirlos pagando, los pagas sucesivamente, como lo que conocemos en Electra, pagos chiquitos, ¿no? Que se terminan haciendo una cantidad inmensa. Pero eso es lo que tú vas haciendo, haces un pago sucesivamente.
Toda semana, cada semana vas pagando, vas pagando, vas pagando. Ese es un trato sucesivo. Hay un contrato, muchachos. Hay un contrato. Que no lo leamos es otra cosa. Pero realmente a ti, por ejemplo, Electra te da un contrato para el cual firmar y que tú digas cuánto tiempo vas a estar pagando la pertenencia. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Sucesivamente vas a estar pagando. ¿Ok? Eso es un contrato sucesivo. Nominal o nominado. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Nominado está contemplado por el orden jurídico en todos sus extremos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros entramos a trabajar, firmamos un contrato por el cual nosotros vamos a prestar un servicio y nos van a pagar. Bueno, nominado quiere decir que cada semana, bueno, dependiendo del contrato, puede ser quincenal, semanal, catorcenal, mensual, te van a pagar, eso es nominado. Va a haber una nómina, el cual te va a cubrir, te va a garantizar ese contrato. Innominado, ¿qué quiere decir? Mientras que el segundo puede ser o no estar en su totalidad, en parte, contemplado por las normas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que nosotros, cuando contratamos, por ejemplo, a alguien que nos arregle la casa, es innominado. ¿Ok? Yo le tengo que pagar, sí, ciertamente yo le tengo que cubrir su salario, pero es innominado. ¿Por qué? Porque no es una nómina, no es una regla jurídica. No estamos bajo un contrato jurídico, estamos bajo un contrato de palabra, pero no jurídico, es muy diferente. ¿Ok? Yo me tengo que ver en la obligación de pagarle cada semana, cada quincena, cada mes, sí. Eso sí, tengo que hacerlo, tengo que estarle pagando sucesivamente. ¿Ok? Pero no hay un contrato jurídico, muchachos. Mi obligación, mi contrato es verbal. Tú me reparas algo de mi casa, yo te pago. ¿Ok? Si en este caso es un albañil, vamos a suponer, es un albañil que me tiene que hacer un cuarto, pues obvio, semanalmente yo le tengo que estar pagando. Semanalmente yo le tengo que estar pagando. No hay un contrato jurídico, pero sí hay un contrato de palabra. Se termina, le pago. Termina, le pago. Termina, le pago. ¿Ok, muchachos? Bien, sigue libre discusión y adhesión. El primero permite la discusión de los términos entre las partes. Lo que yo les decía de un contrato de arrendamiento, un contrato de compra y venta. Que las dos partes, un contrato de comodato, que las dos partes estemos de acuerdo. ¿Okay? Que las dos partes estemos de acuerdo. Eso es lo que quiere decir libre discusión. Que si yo te voy a rentar, estoy de acuerdo que tú me vas a entregar la casa en perfecto estado y yo te voy a pagar mi renta mensual. Que si vamos a intercambiar algo, vamos a hacer un contrato en el cual estemos de acuerdo. Si vamos a intercambiar, no sé, autos o motos, estemos de acuerdo de cómo lo vamos a cambiar. El famoso trueque. Estamos llegando a un contrato, pero es libre discusión. Sí, dámelo, pero dame, no sé, un porcentaje más, ¿no? Si a lo mejor mi coche vale menos, su coche vale más, yo le voy a dar mi coche y él está libre de decir, bueno, yo quiero tanto más. ¿Ok? Y de adhesión, una de las partes se adhiere a la voluntad del otro. ¿Qué quiere decir? No de adhesión, se hace un contrato, lo mismo, un contrato de compra y venta, pero yo te digo, mi coche está tal cual, no le voy a quitar ni a poner nada, así. Y la otra persona se va a adherir, va a decir, bueno, pues sí, ni modos, yo así lo acepto. Eso es de adhesión. ¿Por qué? Porque no está libre de discusión como el otro. Aquí no, aquí va a ser lo que la persona del contrato diga. Si él dice que su coche está en mal estado y así te lo vende y tú lo aceptas, ni modos. No hay una libre discusión, yo así te lo estoy vendiendo. ¿Ok? Como cuando compramos algo por mercado o en las tiendas virtuales, ellos te los están vendiendo y tú te vas a adherir a ese contrato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo te va a llegar realmente. Por ejemplo, en la compra de un celular. ¿Ok? Tú los compras por las plataformas de compra y venta. Tú, en ese momento, vas y lo adquieres. Adquieres ese contrato.
¿Por qué? Porque tú te vas a adherir. Ahí lo que dice, pues es un celular en perfecto estado y cuenta con todo. ¿Ok? Pero tú realmente no lo has visto, te tienes que adherir a lo que ellos dicen. Lo pagas y cuando te lo envían, si lo comprases por un lugar donde te dan garantía, bueno, pues lo regresas, si no, pero cuando lo compras en un lugar, por ejemplo, las compras en línea, si te llegó así, pues ni modos, ya no tienes con quién reclamar, ¿sale? Son de adhesión. Bien, muchachos, pasando a otro de las obligaciones, acuérdense que dije obligaciones y otras obligaciones. Vamos a empezar con el enriquecimiento ilícito. ¿Ok? Y el pago de lo indebido son dos cosas totalmente diferentes. Hacerse rico ilegalmente y el pago de lo indebido. ¿Ok? Estas son otras fuentes de las obligaciones. Como concepto, el que causa un enriquecimiento en determinado de otro está obligado a inmediarlo, a pagar en ese momento, ¿sale? Lo que realmente le está quitando a otro. ¿Por qué? Porque la otra persona se está empobreciendo. ¿Okay? Lo que tú me quitas, yo te lo pago. Esto se le llama detrimento. Dañar, causar un daño moral a otra persona. Detrimento es lo que significa dañar, causar daño a otra persona, enriquecerse a lo que nosotros le conocemos como enriquecerse a sus costillas. ¿Ok? Bien, muchachos, enriquecimiento de mala fe, cuando el beneficiario permite conscientemente que alguien se enriquece sin su consentimiento. Obra de mala fe, quien pretende obtener un provecho injusto en detrimento de un tercero. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que todas las personas, como la corrupción, se hacen ricos a costillas de otras personas. ¿Ok? Como por ejemplo el enriquecimiento ilícito o de mala fe. Son como cuando tú vas a pagar. ¿Okay? Tú vas a pagar y da la casualidad que la otra persona no te extiende un recibo. ¿Okay? No te extiende un recibo. Vas a pagar, por ejemplo, no sé, un aparato electrónico que sacaste, ¿no? Y si la otra persona no te extiende un recibo, tú dices, bueno, yo ya lo pagué porque lo estoy pagando en una institución, sí, pero a lo mejor lo que está haciendo la otra persona se está enriqueciendo, de mala fe. ¿Por qué? Porque como no te está dando un comprobante, se le está quedando el dinero a él, pero tú crees que ya pagaste y cuando vas a ver, tu deuda está enorme. ¿Por qué? Porque nunca te dieron un comprobante. Eso es enriquecerse de mala fe. Hay enriquecimientos con causa, muchachos, ¿eh? De buena fe también hay enriquecimientos de buena fe. Y no porque trabajes mucho, no porque te trabajes y quieras ganar dinero lícitamente, no. También hay enriquecimiento con causa. Esto nos dice que cuando habiendo motivo lícito a una persona se enriquece a partir del empobrecimiento de otro. Aquí les dejo un pequeño ejemplo de cómo es un enriquecimiento con causa o lícito. El hijo que recibe una pensión alimenticia se enriquece a partir del empobrecimiento del padre. Pero para esto, si nos damos cuenta, es una obligación del padre darle al hijo. Entonces, por lo tanto, el hijo se está enriqueciendo a costillas del padre, pero lícitamente. ¿Ok? Lícitamente. Está generando ingresos el hijo por medio del papá y el papá se está quedando sin dinero por darle al hijo. Pero es un enriquecimiento lícito. El papá tiene esa obligación de darle pensión alimenticia a su hijo y su hijo, sin que no haga nada, está quedándose con el dinero. ¿Ok? Llámese menores de edad, ¿ok?
Todos los menores de edad, obvio, no pueden trabajar, entonces, por lo tanto, se están enriqueciendo lícitamente. ¿Okay? Esa es la manera de enriquecerse lícitamente, muchachos. Ahora vamos a ver el pago de lo indebido. Es totalmente a enriquecerse ilícitamente o lícitamente. Es totalmente diferente el pago de lo indebido. ¿Ok? Cuando se recibe alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y por error ha sido indebidamente pagado, se tiene obligado una restitución, pagar, regresar ese dinero que tú diste. Un ejemplo claro de esto es cuando tú vas a un cajero y el cajero te da de más. Tú vas, sacas dinero y el cajero te cuenta, tú vas a sacar 1,000 pesos y te cuenta 5,000. ¿Ok? Te los está pagando, pero tú lo que tienes que hacer es un pago de lo indebido. ¿Qué quieres? Tienes que resarcir el daño. Tienes que restituir el daño. ¿Ok? Tienes que volver a dar ese mismo dinero sin que perjudiques a otras personas. Bueno, eso es en lo dicho, ¿no? Pero realmente muchas veces no lo hacemos. Pero eso es lo que se debe de hacer. Si tú en un cajero te pagan de más o el cajero te da de más, tú tienes la obligación de regresar y decir, ¿sabes qué? Me están dando de más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando te dicen, ¿sabes qué? Hacen el conteo y saben quién fue la persona que te dio de más. Saben y te hablan y te dicen, tienes que devolver los 4,000 pesos que te dio el cajero de más. En ese momento es el pago de lo indebido. Te pagaron sin querer. Bien. Obligación inexistente. Todo pago presupone una deuda. ¿Estamos de acuerdo? Todo pago presupone una deuda. Suponemos que debemos algo, un préstamo, algo, pero siempre debemos algo. Se presupone que ya agarraste algo, vas a la tienda, agarras algo, tienes que pagarlo. Esa es una deuda que tú generas. Al tú ir a la tienda y tomar algo, esa es una deuda que tú generas porque estás predispuesto a pagarlo. ¿Ok? La entrega no tiene razón jurídica de ser y debe de ser restituida. Dicha devolución se conoce como repetición de lo indebido. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que hay ocasiones, por ejemplo, la famosa tanda. ¿Ok? La famosa tanda. Viene y yo voy a dejar mi tanda a la casa correspondiente. Yo voy a dejarlo, pero no se encuentra en ese momento. No se encuentra en ese momento, pero a la persona que me recibe, a lo mejor en ese momento yo le debo algo. Pero obvio no es fecha, no es día para pagarle todavía. Entonces yo lo único que voy a ir a dejar es mi tanda. ¿Ok? Bueno, yo se la dejo a ella. Él piensa que ese es el pago que yo le debo o parte del pago que yo le debo. Cuando me habla la persona y me dice, oye, ¿qué pasó con lo de tu dinero? Yo le digo, se lo dejé, no sé, por decir a tu hermano. ¿Se lo dejé a tu hermano? No, no me dijo nada. Sí, dile. Vamos y hablamos con el hermano y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues si te dejé dinero. Ah, pero es que yo pensé que era cuenta de lo que me debías. No, todavía no se cumple la fecha del cual yo te debo de pagar. Entonces, si no se cumple esa fecha, ese dinero no era tuyo. ¿Ok? En ese momento, él tiene toda la obligación de restituir ese dinero y dárselo para lo que estaba predispuesto. ¿Ok? En ese momento se le tiene que entregar y restituir el pago. Por eso se dice que es el pago de lo indebido. Él pensaba que era para él, pero no realmente ese dinero era para otra cosa, estaba destinado para otra cosa. Entonces, en ese momento, él tiene que restituir, él tiene que pagar, él tiene que devolver ese dinero. Bien, requisitos del pago, muchachos, de lo indebido. Las autoridades señalan tres. Señalan tres, muchachos. Es necesario un pago, se entiende por
tal, en el caso, la entrega de un cuerpo cierto, dinero u otros bienes fungibles. ¿Qué se entiende entonces, muchachos? Que es necesario devolver, pagar ese dinero que se ha tomado de más. Por cierto cuerpo, como se le dice, puede ser dinero o puede ser la entrega del bien. ¿Okay? Pero se tiene que regresar ese pago. ¿Okay? Lo que pasa con Electra cuando no terminas pagando, pues ¿qué es lo que te dice? Bueno, si no me entregas el dinero, entrégame el bien. Ya lo disfrutaste, ya lo tuviste, no tienes con qué pagarlo, regresa. Lo tienes que regresar, esos son los pagos de indebido. Número 2, que sea inédito la entrega de la cosa cierta, no debida. Pues no había obligaciones de darla. Lo que les comentaba del préstamo de la tanda, yo voy, di el dinero, lo recibió el hermano, pensó que era de él, y ya no se lo regresó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene la obligación de devolverlo. ¿Okay? Él tiene la obligación de devolver ese dinero para que ya no tengamos ningún problema. Como tercer punto, que haya afectado por error, quien afectó la entrega, él la hizo en la creencia errónea que tenía o tenía la obligación de darla. Que se haya afectado por error. ¿Qué es lo que les había dicho del cajero? Se afectó por error a una persona. ¿Ok? Si tú sabes que nada más ibas por 1,000 pesos, te dieron 5,000, en ese momento tú tienes que resarcir el daño, tienes que regresar ese dinero. Tienes que regresar en ese momento ese dinero. Eso es que se haya efectuado por error. El error del cajero fue darte de más. Tu deber es regresarlo, pero si no lo regresas, el pago de lo indebido te tiene que decir que resarzas el daño o que pagues el daño. ¿Sale, muchachos? Bien, muchachos, pues estas son algunas fuentes de las obligaciones. ¿Sale? Ya vimos los que son los contratos de clasificación unilateral, bilateral, onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios, principales, accesorios, consensuales, reales y solemnes, ¿ok? Instantáneos, trato sucesivo, nominado o innominado, libre de discusión y adhesivos, ¿ok? Estuvimos viendo también otros tipos, que es el enriquecimiento ilícito y el pago de lo indebido. Bien, muchachos, pues acuérdense que esto va a venir en el examen. Las clasificaciones unilaterales, ¿en qué artículo lo está estipulado? Está en el artículo 1310, los onerosos gratuitos 1311, los conmutativos 1312, los principales y accesorios 1313, los consensuales reales y solemnes 1314, los instantáneos y trato sucesivo, nominado y libre de discusión y adhesivo. Todo eso va a venir en el examen, muchachos, para que lo estemos estudiando. Bien, pues terminamos hoy con esta clase que se llama Fuentes de las obligaciones y otras fuentes. Ok, muchachos, hay que estar al pendiente. Nos vemos el sábado para platicarlo, irlo discutiendo. Okay. Lo importante aquí, muchachos, es de que estén siempre preguntando. Okay. Lo importante es de que siempre estemos en la misma sintonía, que siempre estemos al pendiente. Ok, muchachos. Bien, muchachos, pues bonita tarde. Nos vemos el día sábado y ya estaremos discutiendo el tema. Muchas gracias.